Este es el podcast Libros Hablados. Bienvenidos de nuevo a Libros Hablados. Después de una larga pausa en donde tuve que centrar mi atención en otros proyectos, aquí estoy de nuevo con un episodio más. Habíamos dejado pendiente terminar con la lectura de La guerra no tiene rostro de mujer, de Svetlana Alexievich, y hoy, en el episodio número 33, vamos a leer la penúltima parte. Gracias por la paciencia que han tenido hasta ahora y gracias también a los amigos y amigas que se han ido sumando a este proyecto, por sus comentarios y me gusta en todas las plataformas y también por suscribirse y unirse a nuestro grupo de Facebook Libros Hablados Club de Lectura. Esto acelera el crecimiento de nuestra comunidad. Y el disclaimer de siempre, este no es un audiolibro, tampoco pretende serlo. No tiene ni la producción, ni los derechos, ni el ánimo de lucro de un audiolibro. Libros Hablados es una comunidad de lectura que busca que nuestros miembros se acerquen a las obras y eventualmente las adquieran. Así que todos son bienvenidos a que construyamos vínculos a través de la literatura. Empecemos con La guerra no tiene rostro de mujer de Svetlana Alexievich, parte 9. Расцветали яблони, груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Sobre la pequeña vida y la gran idea. Yo siempre habría creído. Yo había creído en Stalin, había creído en los comunistas. Yo era del partido, creía en el comunismo. Para ello vivía, había sobrevivido para ello. Después del discurso de Khrushchev en el 20 Congreso, cuando habló de los errores de Stalin, caí enferma. No podía creer que fuera verdad. En la guerra yo también gritaba, por la patria, por Stalin. Nadie me había obligado. Yo lo creía, era mi vida. Se lo explicaré. Combatí durante 2 años en un grupo de partisanos. En el último combate me hirieron en las piernas, perdí el conocimiento, hacía mucho frío. Cuando me desperté, comprendí que se me habían congelado las manos. Ahora las tengo bien, pero en aquel momento mis manos eran negras. Y las piernas, por supuesto, también se me habían congelado. Si no hubiera sido por el frío, a lo mejor me habrían salvado las piernas, pero estaban sangrando y pasé mucho tiempo tumbada en la nieve. Me encontraron, me pusieron junto a los demás heridos. Nos habían reunido a todos en el mismo sitio y los alemanes volvieron a rodearnos. El grupo luchaba, trataban de romper el cerco. A nosotros, los heridos, nos amontonaron sobre unos trineos como si fuéramos leña. No había tiempo para curar las heridas, ni para cuidar de nosotros. Nos llevaban al centro del bosque, nos escondían, nos alejaban más y más. Finalmente, comunicaron a Moscú que yo estaba herida. Era diputada del Soviet Supremo, era una persona importante. Mis paisanos se enorgullecían de mí. Procedo de lo más bajo, soy una simple campesina. Vengo de una familia de campesinos. Me afilié al partido siendo muy joven. Perdí las piernas, me las cortaron. En el bosque me salvaron la vida. La intervención se llevó a cabo en unas condiciones pésimas. Para operarme me subieron a una mesa. Ni siquiera había yodo. Me cortaron las piernas con una simple sierra, ambas piernas. Me tumbaron sobre la mesa y no había yodo. Fueron a buscar yodo a otra unidad situada a 6 kilómetros. Y yo mientras tanto allí, estirada sobre la mesa, sin anestesia, sin... En vez de anestesia había una botella de aguardiente casero. No había nada, solo una simple sierra de carpintero. Contactaron con Moscú, pidieron un avión. El avión vino 3 veces, se quedaba dando vueltas y no lograba descender. Por todas partes había fuego intenso. La cuarta vez el avión aterrizó, pero ya me habían amputado las 2 piernas. Más tarde, en Ivanov,
En Tashkent me hicieron 4 amputaciones cada vez que reaparecía la gangrena. Cada vez me cortaban un trocito más y finalmente resultó una amputación muy alta. Al principio lloraba, lloraba lágrima viva. Me imaginaba a mí misma arrastrándome por el suelo. Creía que no podría andar, solo serpentear. No sé lo que me ayudó, lo que me detuvo. ¿Cómo logré convencerme a mí misma? Claro que encontré a buena gente, mucha buena gente. Había un cirujano, él tampoco tenía piernas. Pues él comentaba, me lo dijeron los otros médicos. Me inclino ante ella. He operado a muchos hombres, pero no he visto a nadie como ella. Ni un gemido. Yo me mantenía firme. Delante de los demás me había acostumbrado a ser fuerte. Después regresé a Disna, a mi pueblo natal. Regresé con muletas. Ahora camino mal porque ya soy vieja, pero entonces iba a todas partes corriendo y a pie. Corría sobre las prótesis. Visitaba los coljós. Me nombraron vicepresidenta del Comité Ejecutivo Regional, un puesto de responsabilidad. No me quedaba sentada en mi despacho. No paraba de visitar las aldeas, los campos. Si notaba que me trataban con deferencia, incluso me enfadaba. En aquella época había pocos jefes de los coljós debidamente preparados. Si se iniciaba una campaña importante, nombraban a los responsables del Comité Ejecutivo Regional. Cada lunes nos reunían en él y nos designaban las tareas. Decían quién iría a dónde. Un día me quedé mirando por la ventana. Todos se dirigían al comité regional y a mí todavía no me habían llamado. Me sentí muy dolida. Quería ser como los demás. Por fin sonó el teléfono. Me llamaban el primer secretario. Fyoka Fyodorovna, venga a verme. Qué feliz me sentí, aunque me era muy difícil visitar las aldeas. Me enviaban a las aldeas situadas a 20 o 30 kilómetros. A veces un vehículo te acercaba y a veces te tocaba ir a pie. Los campesinos pasaban por bosques. Si me caía, a duras penas me podía levantar. Dejaba el bolso en el suelo, me apoyaba o me agarraba a un árbol. Poco a poco me ponía de pie y seguía caminando. Y eso que cobraba la pensión. Hubiese podido vivir para mí misma, solo para mí misma, pero yo quería vivir para los demás. Soy comunista. No tengo nada mío, solo las órdenes, las medallas, los diplomas de honor. El Estado me construyó la casa. Es una casa grande porque no hay niños. Por eso parece tan grande. Y los techos parecen tan altos. Vivo acá con mi hermana. Ella para mí es una hermana, una madre, una niñera. Me he hecho vieja. Por la mañana ya no soy capaz de levantarme sin que me ayuden. Vivimos las dos. Vivimos del pasado. Nuestro pasado es bello. La vida era difícil, pero era bella y honesta, y no me arrepiento. He vivido honestamente. Fiokla Fyodorovna Stru, partisana. Hemos sido formados por nuestro tiempo. Dimos lo mejor de nosotros. No habrá más épocas como aquella. No se repetirá. Entonces nuestras ideas eran jóvenes y nosotros también éramos jóvenes. Hacía poco que había muerto Lenin. Stalin estaba vivo. Con qué orgullo llevaba yo el pañuelo rojo, el distintivo de la Organización de Pioneros de la Unión Soviética o la insignia del Komsomol. Estalló la guerra y nosotros allí, tal como éramos. Por descontado, pronto se organizó un movimiento clandestino en nuestra ciudad, Shitomir. Yo estuve desde el principio, ni siquiera se había discutido. Participar o no, nos daba miedo o no, ni lo habíamos comentado. Unos meses más tarde, los nazis dieron con la pista de nuestro grupo. Alguien los había traicionado. La Gestapo me arrestó. Claro que tenía miedo. Para mí eso fue más terrible que la muerte. Las torturas me aterrorizaban. Me aterrorizaba. ¿Y si no aguanto las torturas? Cada uno de nosotros reflexionaba sobre ello, a solas. Yo, por ejemplo, ya desde pequeña soportaba mal cualquier dolor. Sin embargo, aún no nos conocíamos, no sabíamos lo fuertes que éramos. En el último interrogatorio, después de ser incluida por tercera vez en la lista de los condenados a fusilamiento, pasó lo siguiente. El tercer fiscal dijo que él había estudiado la historia. Ese nazi quería entender por qué éramos como éramos, por qué nuestras ideas eran tan importantes para nosotros.
La vida está por encima de las ideas, decía él. Yo, por supuesto, no estaba de acuerdo. Él me gritaba, me pegaba. ¿Qué? ¿Qué es lo que os obliga a comportaros de ese modo? Aceptar la muerte con tranquilidad. ¿Por qué los comunistas creéis que el comunismo puede vencer en todo el mundo? Me preguntaba. Hablaba ruso a la perfección, así que decidí contárselo todo. Yo sabía que me matarían de todos modos. Quería que no fuera en vano, que supiesen lo fuertes que éramos. Me estuvo interrogando como unas 4 horas. Yo le contestaba lo que sabía, lo que había estudiado del marxismo-leninismo en el colegio y en la universidad. Qué mal lo pasaba él. Se llevaba las manos a la cabeza, recorría la habitación como un demente. De pronto se paraba y me miraba atónito. Por primera vez no me estaba pegando. Me quedé de piel delante de él. La mitad de la cabellera, antes llevaba 2 trenzas gruesas, me las habían arrancado. Estaba hambrienta. Al principio soñaba con un pequeño pedacito de pan, después con una corteza, después me habría conformado con encontrar al menos unas migas. Ese era mi aspecto, pero mi mirada era ardiente. Me escuchó durante un largo rato. Me escuchaba y no me pegaba. No, él aún no sentía miedo. Era 1943, aunque sin duda percibía cierto peligro. Quiso averiguar qué clase de peligro era. Yo le respondí. Cuando me fui, apuntó mi nombre en la lista de los condenados. La noche previa al fusilamiento la pasé recordando mi vida, mi corta vida. El día más feliz fue cuando mis padres, después de haberse alejado a unos kilómetros de la ciudad bajo el bombardeo, decidieron volver, decidieron no marcharse, quedarse en casa. Yo sabía que íbamos a luchar. Creíamos que la victoria no tardaría. Seguro que sí. En primer lugar, nos dedicamos a localizar y a salvar a los heridos. Estaban en el campo, tumbados sobre la hierba. En las zanjas algunos habían logrado refugiarse en los establos. Una mañana salí al huerto a recoger patatas y me encontré a uno. Estaba en las últimas. Era un oficial joven. Las fuerzas no le llegaban ni para decirme su nombre. Susurraba algo. No entendí nada. Recuerdo lo desesperada que me sentí, aunque me parece que nunca he sido tan feliz como en aquellos días. Me reencontré con mis padres por segunda vez. Antes yo creía que a mi padre no le interesaba la política. Él era un bolchevique sin partido. Mi madre era una campesina sin estudios. Creía en Dios. Se pasó toda la guerra rezándole a Dios. Pero ¿cómo? Se ponía de rodillas delante de un ícono. Salva al pueblo, salva a Stalin, salva al Partido Comunista de ese monstruo de Hitler. En la Gestapo, mientras me interrogaban, yo esperaba que en cualquier momento se abriría la puerta y entraría mi familia, mi padre y mi madre. Me daba cuenta de dónde me encontraba y era feliz de no haber traicionado a nadie. Más que morir, nos asustaba la posibilidad de traicionar. Cuando me arrestaron, supe que viviría un calvario. Sabía que mi espíritu era fuerte, pero ¿y mi cuerpo? No recuerdo el primer interrogatorio. Estaba consciente. Tan solo una vez perdí el conocimiento. Fue cuando me retorcieron los brazos con una especie de rueda. Creo que no grité, aunque antes de empezar conmigo ya me habían demostrado cómo gritaban los otros. En los siguientes interrogatorios perdí la capacidad de sentir dolor. El cuerpo se me entumecía. Parecía que estaba hecho de madera. Tenía un único pensamiento en la cabeza. No, no me moriré delante de ellos. No. Solo después, al volver a la celda, volví a sentir el dolor. Surgían las heridas. Estaba totalmente herida. Todo mi cuerpo. Aguantar, aguantar, para que mi madre supiese que había muerto siendo una persona sin traicionar a nadie. Mamá, me pegaban, me colgaban. Antes siempre me quitaban toda la ropa, hacían fotografías. Con las manos solo me podía cubrir los pechos. Había visto a gentes volverse locas, como el pequeño Colia, un niño que no había cumplido ni un año y le estábamos enseñando a pronunciar mamá. Cuando le apartaron de su madre, intuyó que la estaba perdiendo para siempre y gritó por primera vez en su vida, Mamá.
Era más que una palabra. Le quiero contar, se lo quiero contar todo. Me he encontrado con personas extraordinarias. Morían en los calabozos de la Gestapo. Solo las paredes conocieron lo valientes que eran. 40 años después me pongo de rodillas delante de ellos. Morir es lo más sencillo, decían. Pero vivir, cuántas ganas de vivir teníamos. Sabíamos que venceríamos. Lo único que no sabíamos era si sobreviviríamos hasta ese gran día. En nuestra celda había una pequeña ventana con una reja. Como estaba muy alta, alguien tenía que ayudarte a subir y entonces podías ver un pedacito del tejado. Estábamos tan débiles que no podíamos ayudarnos entre nosotras a subir. Con nosotras en la celda estaba Ania. Era paracaidista. Su grupo había desembarcado en la retaguardia del enemigo. Cayeron en una emboscada y entonces la capturaron. Pues ella, cubierta de sangre, de pronto pidió, subidme, quiero mirar afuera, quiero ver. Lo quería y punto. Entre todas la levantamos. Ella exclamó, chicas, hay una flor allí. Y todas empezaron a pedir, yo también quiero, yo también quiero. No sé de dónde sacamos las fuerzas. Era un diente de león. A saber cómo había llegado a parar aquel tejado, cómo había arraigado allí. Cada una de nosotras pidió un deseo. Ahora creo que todas pedimos lo mismo, salir vivas de aquel infierno. Me gustaba mucho la primavera. Adoraba el florecer de los cerezos y el perfume de lilas envolviendo las flores. No se sorprenda ante mi estilo. Yo solía escribir versos, pues ahora detesto la primavera. La guerra se interpuso entre mi alma y la naturaleza. Vi a los nazis en mi Shitomir natal, justo al florecer los cerezos. Sobreviví el milagro. Me salvó una gente que quería mostrarle su agradecimiento a mi padre. Mi padre era médico, en aquel momento eso era algo importante. Me empujaron fuera de la fila. Estaba oscuro y nos conducían al lugar del fusilamiento. Yo estaba ciega de dolor, caminaba como en un sueño, iba a donde me llevaban. Luego me recogieron, me transportaron a casa, tenía el cuerpo cubierto de heridas, enseguida tuve un brote de eczema, nervioso. No soportaba oír voces, las oía y sentía dolor. Mis padres hablaban en susurros. Yo gritaba sin parar, solo me calmaba si me sumergía en agua caliente. No dejaba que mi madre se alejase de mí. Ella me pedía, hija, he de preparar la comida, trabajar en el huerto. Me agarraba a ella. En cuanto soltaba su mano, todo lo que había soportado me volvía a aplastar. Me traían flores para distraerme, las campánulas, mi flor favorita, las hojas de castaños, los olores me distraían. Mi madre guardó el vestido que yo había llevado mientras estuve en la Gestapo. Cuando mamá murió, encontré el vestido debajo de su almohada, hasta su último respiro. Me levanté por primera vez cuando vi a nuestros soldados. De pronto yo, la que no se había levantado de la cama en todo un año, salté y corrí afuera. Queridos, queridos míos, habéis vuelto. Los soldados me llevaron en brazos a mi casa. Tan animada estaba que al día siguiente fui a la oficina de reclutamiento. Quiero trabajar. Informaron a mi padre. Él vino a buscarme. Nena, ¿cómo has venido? ¿Quién te ha ayudado? Duró poco. Recaí. Los dolores regresaron. Era una tortura. Gritaba durante días enteros. La gente pasaba por delante de nuestra casa y rezaban. Señor, acepta su alma o ayúdala para que no sufra. Me salvaron las arcillas medicinales de Exjalburgo. Me salvó el deseo de vivir, simplemente vivir, nada más. Viví unos años, viví como el resto de la gente. Viví. Durante 14 años trabajé en una biblioteca. Fueron unos años felices, los más felices. Ahora mi vida es una lucha constante contra las enfermedades. Digan lo que digan, la vejez es fea. Y encima la soledad, porque me he quedado sola. Hace tiempo que ya no están mis padres. Paso noches larguísimas sin pegar ojo. Han pasado muchos años, pero no me he librado de mi pesadilla más terrible. Me despierto bañada en sudores fríos. No recuerdo el apellido de Ania. No recuerdo si era de Briansk o Smolensk. Recuerdo cómo detestaba la muerte. Cruzaba los brazos detrás de la cabeza y gritaba por la ventana enrejada.
Yo quiero vivir. No encontré a sus familiares. No sé a quién puedo contárselo. Sofía Mironovna Bereshak, integrante de una organización clandestina. Después de la guerra, supimos de los campos de concentración nazis, de Dachau, de Auschwitz. ¿Cómo podía ayudar a Luz sabiendo eso? Ya estaba encinta. Me enviaron a una aldea a ayudar a la gente a suscribir letras del tesoro. El Estado necesitaba dinero. Hacía falta reconstruir las fábricas, el país entero. Llegué y la aldea no existía. Todos vivían en cuevas excavadas en la tierra. Salió una mujer. Daba miedo ver lo que llevaba puesto. Entré en su cueva y dentro había 3 niños, todos hambrientos. Les estaba preparando algo. Machacaba unas hierbas. Me preguntó, ¿vienes por lo de suscribir las letras? Le dije que sí. Y ella, dinero no tengo, pero tengo una gallina. Iré a preguntarle a la vecina. Ayer me pidió que le vendiese la gallina. Si me la compra, te daré el dinero. Lo cuento y se me hace un nudo en la garganta. La gente era increíble. Habían matado a su marido en el frente. Estaba sola con 3 niños. No tenía nada excepto esa gallina. Y la vendía para darme el dinero. Así era como recogíamos dinero en metálico. Ella estaba dispuesta a entregar lo último que tenía para que hubiese paz, para que sus hijos siguieran vivos. Recuerdo su rostro y a sus hijos. ¿Cómo crecieron? Me gustaría saberlo. Me gustaría volver a verlos. Clara Vasilievna Gocharova, servidora de una pieza antiaérea. Mamá, ¿cómo es papá? No veo el final de este camino. El mal parece infinito. Ya no puedo percibirlo solo como un hecho histórico. ¿Quién podría responderme? Me enfrento al tiempo o al ser humano. Los tiempos cambian, pero ¿y los humanos? Las repeticiones me hacen pensar en la torpeza de la vida. Ellas lo contaban como soldados, también como mujeres. Muchas de ellas eran madres. Sobre el baño del bebé y la mamá que se parece a un papá. Yo corría. Éramos varias personas corriendo. Nos escapábamos, nos perseguían, nos disparaban. Veía a mi madre. Ella también estaba expuesta al fuego de las ametralladoras. Nos veía correr. Yo oía su voz. Ella gritaba. Después la gente me contó cómo gritaba. Menos mal que te has puesto el vestido blanco, hijita. Ya no habrá nadie para vestirte. Ella estaba segura de que me matarían y se alegraba de que una vez muerta yo yaciera vestida de blanco. Justo antes nos estábamos preparando para ir de visita a una aldea cercana, a celebrar la Pascua con unos familiares. Se hizo un gran silencio. Dejaron de disparar. Solo oía los gritos de mi madre. Tal vez seguían disparando. Yo no oía nada. Durante la guerra, toda nuestra familia murió. Se acabó la guerra y yo no tenía a nadie a quien buscar. Lyubov Igorevna Rudoskovaya, guerrillera. Comenzaron los bombardeos en Minsk. Fui corriendo al parvulario a buscar a mi hijo. Mi hija en aquel momento se encontraba en las afueras de la ciudad. Había cumplido los 2 años. Estaba fuera de Minsk en unos campamentos de verano con su guardería. Decidí recoger a mi hijo, dejarlo en casa y después ir a por la niña. Mi deseo era reunirlos a los dos lo antes posible. Me acerqué al parvulario, los aviones sobrevolaban la ciudad, en alguna parte continuaban lanzando bombas. Al otro lado de la valla oí la voz de mi hijo, tenía 3 años. No tengas miedo, mamá. Me han dicho que nuestros soldados echarán a los alemanes. Me asomé por la puerta y en el patio había muchos niños. El mío los estaba tranquilizando. Me vio a mí y comenzó a temblar, a llorar. En realidad estaba muy asustado. Le llevé a casa, le pedí a mi suegra que cuidara del niño y me fui a por la niña. Fui corriendo. En el lugar donde se suponía que estaban los de la guardería no encontré a nadie.
Las mujeres de la aldea me contaron que a los niños se los habían llevado afuera. ¿A dónde? ¿Quién? Se suponía que se habían marchado de la ciudad. Con los pequeños había dos maestras. El coche que esperaban no llegó y se marcharon a pie. La ciudad estaba a 10 kilómetros, pero eran niños muy pequeños, de 1 o 2 años. Querida, pasé 2 semanas buscándolos. Recorrí muchas aldeas. Cuando por fin entré en una casa y me dijeron que allí estaba nuestra guardería, nuestros niños, no podía creérmelo. Estaban tumbados en el suelo, con perdón, entre sus propios excrementos. Muchos tenían fiebre. Parecían muertos. La directora de la guardería era una mujer muy joven, pues se le había vuelto todo el pelo canoso. Resulta que habían hecho todo el camino hasta la ciudad a pie. Se habían perdido algunos niños, habían muerto. Yo caminaba entre ellos y no encontraba a mi hija. La directora me tranquilizaba. No se desespere, búsquela. Tiene que estar acá. Yo la recuerdo. Encontré a mi hija Ela gracias a su zapatito. Si no hubiera sido por el calzado, jamás lo hubiera reconocido. Más tarde, nuestra casa quedó reducida a cenizas. Nos quedamos solo con lo que llevábamos encima. Ocurrió cuando las tropas alemanas ya habían entrado en la ciudad. No teníamos a dónde ir. Tuvimos que pasar unos días en la calle. Un día me encontré con Tamara Sergeyevna Sinisa. Antes de la guerra nos conocíamos un poco. Escuchó mi historia y me propuso: venid a casa. No podemos. Mis hijos tienen la tosferina. Ella también era madre de niños pequeños. Sus hijos podrían contraer la enfermedad. Fueron unos tiempos terribles. No había medicamentos. Los hospitales estaban cerrados. No importa. Venid conmigo. Querida, ¿acaso se puede olvidar algo así? Compartían con nosotros lo último que les quedaba, las pieles de patata. De mi falda vieja le hice a mi niño un pantaloncito. Fue su regalo de cumpleaños. Pero deseábamos luchar. Nos angustiaba nuestra pasividad. Qué feliz me sentía al poder unirme a la lucha clandestina. Por fin dejaría de estar sentada con los brazos cruzados. Por si acaso, a mi hijo, el niño era mayor que la pequeña, le envié con mi suegra. Ella me impuso una condición: acogeré a mi nieto siempre que tú no vuelvas a pisar mi casa. Por tu culpa nos matarán a todos. Pasé 3 años sin ver a mi hijo. Temía acercarme a la casa. Cuando los alemanes dieron con mi pista y empezaron a seguirme, cogí a mi hija y me marché con ella a buscar a los partisanos. La llevé en brazos a lo largo de 50 kilómetros. 50 kilómetros. Tardamos 2 semanas en llegar. Ella estuvo conmigo durante más de un año. A menudo me paro a pensar: ¿cómo logramos sobrevivir? Si me lo pregunta, no sabría contestarle. Querida, simplemente es algo imposible de aguantar. Solo con oír las palabras asedio partisano, incluso hoy, los dientes me empiezan a castañear. En mayo de 1943 me enviaron a la zona de partisanos vecina. Tenía que llevarles nuestra máquina de escribir. Aquel otro grupo guerrillero tenía una máquina de escribir soviética con el alfabeto cirílico, pero necesitaban una con el alfabeto alemán, como la que teníamos nosotros. Era la máquina que yo misma había sacado del Minsk ocupado por encargo del Comité de Lucha Clandestina. Llegué a mi destino a la orilla del lago Palik y unos días más tarde comenzó el asedio. En eso me había metido. No fui sola, sino con mi hija. Antes, si salían misiones de 1 o 2 días, me la cuidaba la gente del grupo, pero no tenía con quién dejarla durante tanto tiempo. Así que por supuesto me llevé a la niña conmigo. Empezó el asedio. Los alemanes cercaron la zona de actuación partisana. Nos bombardeaban desde el cielo, nos acribillaban a balazos desde la tierra. Mientras los hombres solo cargaban con sus fusiles, yo iba con mi fusil, la máquina de escribir y mi ELA. Caminábamos, solo me tropezaba. Yo me tropezaba, la niña se caía en el barrizal. Seguíamos andando, yo volvía a tropezarme, ella volvía a caerse. Y así durante 2 meses. Prometí que si salía con vida, jamás me acercaría a un Senegal. Era una cosa que no podía ni ver. Ya sé por qué no te agachas cuando nos disparan. Quieres que nos maten a las dos a la vez, me dijo mi niña de 4 años. Pero en realidad
Era porque no me quedaban fuerzas. Si me hubiese tumbado, no me habría levantado. Los partisanos a veces se compadecían de mí. Tienes que descansar, deja que llevemos a tu niña. Pero yo no se la confiaba a nadie. Y si el enemigo abría fuego, y si la mataban y yo no estaba a su lado, y si se perdía. Me crucé con el comandante de brigada Lopatín. Pero, ¿qué mujer? Se asombró. Lleva a su hija en brazos y no suelta la máquina de escribir. No todos los hombres serían capaces de hacer lo mismo. Abrazó a Miela y la besó. Después les dio la vuelta a los bolsillos de su pantalón y juntó todas las miguitas de pan. La niña se las comió acompañándolas con el agua del pantano. Otros partisanos siguieron su ejemplo, se revolvieron los bolsillos y le dieron todas las migas. Cuando logramos romper el cerco, yo estaba hecha polvo, enferma. Estaba cubierta de forúnculos de los pies a la cabeza. La piel se me caía a jirones y tenía a la niña en brazos. Estábamos esperando a un avión procedente de la retaguardia. Nos dijeron que si venía, enviarían en él a los heridos de mayor gravedad y que podrían llevarse a Miela. Recuerdo el momento en que subió al avión. Los heridos le tendían las manos. Ela, ven conmigo. Ela, siéntate a mi lado, hay sitio para dos. Todos la conocían, en el hospital ella les cantaba. El piloto preguntó, ¿con quién estás, niña? Con mamá, está afuera. Pues llama a tu madre para que vuele conmigo. No, mamá no puede volar, tiene que quedarse a combatir contra los nazis. Así eran ellos, nuestros hijos. Yo la miraba y se me partía el corazón. ¿Volvería a verla algún día? Le contaré el reencuentro con mi hijo. Fue después de la liberación. Iba caminando hacia la casa donde vivía mi suegra. Las piernas me flaqueaban. Las mujeres del grupo, las que eran mayores que yo, me habían aconsejado. Tú, cuando veas, en ningún caso puedes soltarle a la primera de cambio que eres su madre. ¿Te imaginas lo que habrá tenido que soportar en tu ausencia? Vi correr a una niña, la hija de los vecinos. Ay, usted es la mamá de Leonia. Leonia está vivo. La tierra se me deshizo debajo de los pies. Mi hijo estaba vivo. La niña me contó que mi suegra había muerto de tifus y que la vecina había cogido a Leonia. Entré en su patio. ¿Sabe cómo iba vestida? Llevaba una camisa de uniforme alemán y unas botas de fieltro remendadas, unas botas viejas. La vecina me reconoció enseguida, pero no dijo nada. Mi hijo estaba allí sentado, descalzo, harapiento. ¿Cómo te llamas? Le pregunté. Leonia. ¿Con quién vives? Antes vivía con mi abuela. Cuando se murió, la enterré. Cada día iba a verla y le pedía que me llevara con ella a la tumba. Me daba miedo dormir solo. ¿Dónde están tu papá y tu mamá? Papá está vivo, pero en el frente. A mamá la mataron los nazis. Me lo contó mi abuela. Conmigo venían dos partisanos. Esos hombres habían sepultado a sus compañeros, escuchaban las respuestas de mi hijo y lloraban. No pude aguantar más. ¿Cómo es que no reconoces a tu madre? Se abalanzó sobre mí. Papá, yo iba vestida de hombre, llevaba un gorro. Luego me abrazó y gritó, Mamá. ¿Cómo gritaba? Tuvo un ataque de nervios. Durante el mes siguiente no se apartó de mí, ni siquiera me permitía que le dejara para ir al trabajo. Íbamos juntos. No tenía suficiente con saber que estaba con él. Tenía que cogerme de la mano. Nos sentábamos a comer. Él comía con una mano y con la otra me agarraba. Me llamaba mamá, mami. Era muy cariñoso, todavía lo es. Cuando regresó mi marido, me faltó tiempo para contárselo todo. Le estuve hablando durante días y noches. Raiza Grigorievna Josenevich, guerrillera. La guerra son los entierros. Los entierros de los partisanos eran frecuentes. Si no era en una emboscada, era en un combate. Le contaré un entierro. Hubo un combate tremendo. En aquel combate perdimos a muchos. A mí también me hirieron. Después del combate dimos sepultura a los caídos. Por norma general, los discursos de despedida eran cortos. Primero hablaban los comandantes, luego los amigos. Aquella vez entre los muertos había un chico, un vecino del lugar. Su madre vino al entierro.
Comenzó el llanto por su hijo. Ay, hijo mío, te estábamos preparando la casa, nos habías prometido que volverías con tu novia y ahora estás casándote con la tierra. Había una fila de hombres esperando, de pie, en silencio. Luego ella levantó la cabeza y se dio cuenta de que en la tumba no solo yacía su hijo, sino muchos otros jóvenes, y lloró por los hijos de las otras madres. Ay, hijitos míos, no saben vuestras madres que os están dejando bajo la tierra. La tierra es fría, el invierno es feroz. Lloraré por todas ellas, por todos vosotros, queridos míos. Fue pronunciar lloraré por todos vosotros, queridos míos, y todos los hombres rompieron a llorar. Nadie pudo resistirlo, no tenían fuerzas. Toda la fila estaba llorando a pleno pulmón. Entonces el comandante ordenó, saluden. La descarga de fusiles ahogó el llanto. En ese momento me asombró la grandeza del corazón de una madre. En el auge de su enorme dolor, cuando enterraban a su propio hijo, la generosidad de su corazón le hizo llorar por los ojos de los otros, llorarlos como si fuesen suyos. Larisa Leontievna Korovkaya, guerrillera. Regresé a mi aldea. Junto a nuestra casa jugaban unos niños. Yo les miraba y pensaba, ¿cuál será la mía? Todos eran iguales, todos tenían el pelo corto, trasquilado. No reconocí a mi hija. Les pregunté quién era Liusa. Vi que uno de los pequeños vestidos con una camisa larga se levantaba y corría hacia la casa. Iban vestidos de tal manera que costaba diferenciar entre niños y niñas. Pregunté otra vez. A ver, ¿quién de vosotros es Liusia? Le señalaron con los dedos. Aquella que ha ido corriendo, comprendí que era mi hija. Al instante reapareció. Iba de la mano de mi abuela, la madre de mi madre. Iba a mi encuentro. Vamos, vamos allí. Reñiremos a mamá por habernos dejado. Yo iba vestida con ropa militar de hombre, con gorra militar. Llegué a caballo. Mi hija, por supuesto, se imaginaba que su mamá debía ser como el resto de las mujeres, como su abuela, y en vez de eso delante tenía un soldado. Tardó mucho en aceptarme. Me tenía miedo. Podía enfadarme todo lo que quisiera, pero la realidad era que yo no la había criado, había crecido con la abuela. De regalo les llevé jabón. En aquella época era un regalo de lujo. Cuando lavábamos a la niña, ella intentaba morder el jabón, le apetecía probarlo y comérselo. Así era como habían vivido. A mi madre, yo la recordaba como a una mujer joven. Me recibió una ancianita. Le dijeron que había llegado su hija y ella salió corriendo a la calle. Me vio, abrió los brazos y corrió hacia mí. La reconocí y me precipité a su encuentro. A pocos pasos de mí se cayó, le fallaron las fuerzas. Yo caí a su lado, besaba a mi madre, besaba la tierra, sentía en mi corazón tanto amor, tanto odio. Recuerdo a un alemán herido, tumbado, se agarraba a la tierra, la herida le dolía. Se le acercó nuestro soldado. No toques eso, es mi tierra. La tuya está allí de donde has venido. María Vasilievna Pavlovich, médico, guerrillera. Me fui a la guerra poco después de marcharse mi marido. Dejé a mi hija con mi suegra, pero mi suegra murió pronto. La hermana de mi marido acogió a la niña. Cuando acabó la guerra y me licencié del ejército, mi cuñada no quiso devolverme a mi hija. Decía que no tenía derecho a ser madre porque había abandonado a la pequeña y me había ido a combatir. ¿Acaso una madre es capaz de abandonar a su hijo y más cuando es tan indefenso? Yo regresé de la guerra y mi hija había cumplido 7 años. Me había ido cuando ella tenía 3. Me recibió una niña mayor. Cuando ella era pequeña, faltaba la comida. Cerca de la casa había un hospital. Ella iba allí y bailaba para los heridos. Ellos le daban pan. Mi hija me lo contó más tarde. Al principio, ella esperaba a su papá y a su mamá. Después solo su mamá. Su papá murió. Ella lo sabía. En el frente, yo pensaba mucho en mi hija. No la olvidé ni por un instante. Soñaba con ella. La añoraba. Lloraba por no poder leerle cuentos, por saber que se acostaba y se levantaba sin mí.
Otra persona le hacía las trenzas. No le aguardaba rencor a mi cuñada, la comprendía. Ella amaba mucho a su hermano, era un hombre fuerte, apuesto. No le cabía en la cabeza que pudieran matar a un hombre como él. No obstante, perdió la vida muy pronto, en los primeros meses de la guerra. Una mañana, un bombardeo aniquiló sus aviones en tierra. Durante los primeros meses, incluso el primer año de guerra, los alemanes eran los reyes del cielo. Murió y su hermana no quería despedirse de lo poco que le quedaba de él, de lo último. Era de ese tipo de mujeres que consideran que la familia, los hijos, son lo más importante de la vida. En medio de un bombardeo bajo el fuego de la artillería, lo que más le atormentaba era que el niño no se había bañado. No puedo juzgarla. Ella decía que yo era cruel, que carecía de alma femenina, pero en la guerra nosotras sufríamos mucho. Estábamos lejos de nuestras familias, de nuestras casas, de nuestros hijos. No solo yo, muchas mujeres habían dejado a sus hijos en casa. Entre vuelo y vuelo, mientras esperábamos la orden de salida, los hombres fumaban, jugaban al dominó. Nosotras, en cambio, bordábamos paños hasta que nos daban la señal de partir. Por ejemplo, mi navegante. Ella quería enviar una fotografía a su casa. Nosotras le buscábamos un pañuelo grande y la envolvimos en él para que no se le vieran las hombreras. La camisa del uniforme quedaba oculta bajo su tela. Parecía que llevara un vestido. Y así se había fotografiado. Era su fotografía favorita. Con mi hija nos hicimos amigas. Lo hemos sido toda la vida. Antonina Grigorievna Bondareva, teniente de guarda, piloto al mando. Sobre Caperucita Roja y la alegría de encontrar un gato en la guerra. Tardé mucho en acostumbrarme a la guerra. Íbamos al ataque. La primera vez que vi a un herido brotándole la sangre de una arteria, antes nunca lo había visto, la sangre le brotaba a chorros, corrí a buscar a un médico. El herido me paró a gritos. ¿A dónde vas? Utiliza el cinturón. Solo entonces me dominé. Si siento pena por algo, sí, por un niño. Un niño de 7 años que se había quedado sin su madre. A su madre la mataron. El niño estaba sentado en la carretera al lado del cadáver de su madre. Él no comprendía que ya se había ido. Esperaba que se despertase. Le decía que tenía hambre. Nuestro comandante no quiso dejar solo a ese niño. Lo acogió. Hijo, ya no tienes una madre, pero contarás con muchos padres. El chaval crecía a nuestro lado, como un hijo del regimiento. Desde los 7 años se encargaba de cargar con cartuchos de tambor del subfusil PPSH. Cuando usted se vaya, mi marido empezará a armar jaleo. No le gustan nada estas conversaciones. Él odia la guerra. Pero él no estuvo allí, era demasiado joven. Es más joven que yo. No tenemos hijos. Yo no paro de recordar a aquel niño. Hubiese podido ser mi hijo. Después de la guerra sentía pena por todos, por las personas, por los gallos, por los perros. Ahora sigo sin ser capaz de soportar el dolor ajeno. Después trabajé en un hospital. Los pacientes me adoraban porque era muy cariñosa. Tenemos un jardín grande. No se ha podrido nunca ni una manzana ni una fruta. Las regalo, se las regalo a la gente. Es a lo que me acostumbré en la guerra. Es mi modo de ser. Lyubov Zaharovna Novik, enfermera. Entonces yo no lloraba, era lo único que me daba miedo. Arrestaban a los compañeros, luego venían unos días de espera insoportable. ¿Aguantarían las torturas? Si no las aguantaban, vendrían nuestros arrestos. Al cabo de un tiempo, nos llegaba la información de que los detenidos iban a ser ejecutados. Me encomendaban a mí la tarea de ir a ver a quién ahorcaban ese día. Yo caminaba por la calle, veía que estaban preparando la horca. Llorar estaba prohibido, detenerse un segundo de más también estaba prohibido. En todas partes había gentes. Hacía falta tanta valentía, mejor dicho, tanta fuerza de voluntad para guardar silencio, para pasar por delante sin derramar lágrimas. Así que no lloraba. Era consciente de dónde me estaba metiendo, pero solo cuando me detuvieron lo comprendí con todo su peso. Me encerraron en la cárcel, me pegaban patadas, me daban latigazos. Aprendí lo que era la manicura nazi. Pones las manos encima de una mesa y una maquinita especial te mete agujas por debajo de las uñas, a la vez debajo de cada uña.
un dolor infernal. Te desmayas al momento. No lo recuerdo. Sé lo terrible que es ese dolor, pero no lo recuerdo. Me estiraban encima de los troncos. A lo mejor no se dice así, no sé, pero lo que recuerdo es lo siguiente. Hay dos troncos, te tumban entre ellos y ponen en marcha una máquina. Acto seguido, oyes cómo crujen, cómo se retuercen tus huesos. Si duraba mucho, tampoco me acuerdo. Me torturaban en la silla eléctrica. Eso fue después de escupirle en la cara a uno de los verdugos. No recuerdo si era un joven o un viejo. Me desnudaron del todo y ese se me acercó y puso las manos en mis pechos. Solo pude escupirle y nada más. Entonces me sentaron en la silla eléctrica. Desde entonces todo lo que tiene que ver con la electricidad me produce malestar. Me hace acordarme de cómo se te agita el cuerpo. Ni siquiera puedo planchar. Me afectó de por vida. Cojo la plancha y siento descargas por todo el cuerpo. No soy capaz de hacer nada relacionado con la electricidad. Tal vez tendría que haber acudido a la psicoterapia después de la guerra, no sé. Pero bueno, mejor o peor, ya he vivido mi vida. Ay, no sé qué me pasa hoy, no dejo de llorar. Entonces yo no lloraba. Me condenaron a pena de muerte en la horca. Estuve en la celda de los condenados junto con otras dos mujeres, ¿sabe? Nosotros no llorábamos, no cedíamos al pánico. Al entrar en la organización clandestina ya sabíamos lo que nos esperaba. Por eso manteníamos la calma. Hablábamos de poesía y recordábamos nuestras óperas favoritas. Comentábamos mucho a Ana Karenina. Hablábamos del amor. A nuestros hijos ni los mencionábamos. Nos daba miedo recordarlos. Incluso nos sonreíamos, nos animábamos unas a otras y así pasábamos 2 días y medio. A la mañana del tercer día me llamaron. Nos despedimos, nos dimos un beso sin derramar una sola gran lágrima. No sentía miedo. Por lo visto me había acostumbrado tanto a la idea de la muerte que el miedo había desaparecido, igual que las lágrimas. En mi alma se había establecido una especie de vacío. Ya no pensaba en nadie. Viajamos un largo rato. No me acuerdo de cuánto exactamente. Yo iba despidiéndome de la vida. Finalmente el vehículo se paró. Éramos unas 20 personas. No podíamos ni bajar. Teníamos los cuerpos machacados. Nos echaron al suelo como si fuéramos sacos y el alcaide nos ordenó que nos arrastrásemos hacia los barrancones. Nos iba arreando con una fusta. Al lado de uno de los barrancones vimos a una mujer que le estaba dando el pecho a su bebé. Y bueno, los perros, los centinelas, todos se quedaron estupefactos, la miraban y nadie le levantaba la mano. El alcaide no lo toleró. De un brinco se puso a su lado, le arrebató al niño de las manos. Y bueno, allí había una boca de agua, pues él venga a golpear al bebé contra esa cosa metálica. Los sesos salpicaban, la leche. Vi que la madre se caía al suelo y comprendí, soy médico, comprendí que le había estallado el corazón. Un día nos estaban escoltando hacia nuestros puestos de trabajo. Íbamos atravesando la ciudad caminando por calles conocidas. Bajábamos una calle y de pronto oí una voz familiar. Mamá, mamá. Vi a tía Dacha y a mi hija corriendo hacia mí. Mi hija llegó corriendo hasta mí y me abrazó. Imagínese, ninguno de los perros centinelas adiestrados especialmente para atacar a personas se había movido. Lo normal era que esos perros se echaran encima a la mínima a desgarrar, pero en aquel momento se quedaron quietos. La niña me abrazaba. Yo no lloré, solo repetía, hija, Natacha, no llores. Pronto estaré en casa. Ni los centinelas ni los perros. Nadie la tocó. En ese momento tampoco lloré. Con 5 años, lo que mi hija se aprendía de memoria no eran canciones infantiles, sino oraciones. Tía Dacha le enseñaba a rezar. La niña rezaba por papá y por mamá para que sobreviviésemos. El 13 de febrero de 1944 me enviaron al presidio nazi. Me tocó un campo de concentración en Francia, a orillas del Canal de la Mancha. En primavera, el 18 de marzo, día de la Comuna de París, los franceses organizaron una fuga. Así me uní a otros maquis. Fui condecorada con la Cruz de Guerra francesa. Después de la victoria, regresé a casa. Recuerdo, fue la primera parada en nuestra tierra. Todos nosotros bajamos de los vagones, besábamos la tierra
y la abrazábamos. Recuerdo que vestía una bata blanca, me caía al suelo y besaba la tierra. A puñados me la metía en el pecho. Pensé, ¿seré capaz de alejarme de nuevo de mi tierra, de algo que amo tanto? Llegué a Minsk. No encontré a mi marido en casa. Mi hija vivía con tía Dacha. El NKVD había arrestado a mi marido. Le tenían en una cárcel. Fui allá y oí. Me dijeron, su marido es un traidor. Mi marido y yo habíamos entrado juntos en la organización clandestina, los dos. Él era un hombre valiente y honesto. Comprendí que había una denuncia contra él. Le habían difamado. No, dije, es imposible que mi marido sea un traidor. Yo le creo. Es un comunista convencido. El fiscal comenzó a chillar. Cállate la boca, puta francesa. Cállate. Haber vivido en los territorios ocupados, haber caído prisionero de guerra, haber pasado por los campos de trabajo en Alemania, haber estado en los campos de exterminio, todo levantaba sospechas. La pregunta básica era, ¿cómo habías salido con vida? ¿Por qué no habías muerto? Incluso los muertos estaban bajo sospecha, incluso ellos. Nadie parecía tener en cuenta que habíamos luchado, que lo habíamos sacrificado todo por la victoria, que habíamos vencido, que el pueblo había logrado la victoria. Stalin no confiaba en el pueblo. Ese era el agradecimiento de la patria, por nuestro amor, por nuestra sangre. Yo escribía solicitudes, acudía a las autoridades de todos los niveles. Al cabo de medio año soltaron a mi marido, le rompieron una costilla y le lesionaron un riñón. En el calabozo nazi le habían herido en la cabeza y le habían roto un brazo. Allí su cabello se volvió canoso. En 1945 el NKVD le convirtieron en un inválido. Dediqué años enteros a curarle, pero no podía decir nada de eso. Él no quería escucharme. Me detuvieron por error y ya está. Para él lo principal era que habíamos vencido y punto. Yo le creía. Y no lloraba. Entonces yo no lloraba. Lyudmila Mikhailovna Kashenskina, miembro de una organización clandestina. Sobre el silencio de los que ya no pueden hablar. Incluso ahora hablo en susurros, sobre aquello, en susurros, y eso que ya han pasado 40 años y pico. Olvidé la guerra porque después de la guerra continué viviendo con miedo. Mi vida era un infierno. Ya habíamos celebrado la victoria, la estábamos celebrando, ya estábamos recogiendo ladrillos, trozos de metal, habíamos empezado a limpiar la ciudad, trabajábamos de día y de noche, no recuerdo cuándo dormíamos, trabajábamos sin parar. El mes de septiembre era cálido, recuerdo que había mucho sol, que había mucha fruta. En el mercado las manzanas se vendían a cubos. Aquel día yo estaba colgando ropa recién lavada en el balcón. Recuerdo hasta el último detalle porque a partir de aquel día mi vida cambió. Todo se quebrantó, se puso patas arriba. Estaba colgando la ropa. Era ropa de cama blanca. Siempre he usado la ropa de cama blanca. Mamá me había enseñado cómo lavarla con arena en vez de con jabón. Íbamos al río a buscar la arena. Yo conocía un lugar especial. Desde abajo me llamó una vecina gritando como una loca. Valia, Valia. Bajé a todo correr. El primer pensamiento fue, ¿dónde está mi hijo? Los chavales jugaban entre las ruinas, jugaban a la guerra y encontraban granadas y minas de verdad. Los artefactos a veces detonaban. Los chicos se quedaban sin brazos, sin piernas. Me acuerdo de cómo intentábamos retenerlos, pero eran chavales, tenían curiosidad. Ibas y le pegabas una bronca. Quédate aquí, y en 5 minutos ya se te escapaban. Las armas les atraían, sobre todo después de la guerra. En fin, yo bajé corriendo, salí al patio y allí estaba mi marido, mi Iván, mi querido marido. Iván había regresado del frente, estaba vivo. Yo le besaba, le acariciaba, tocaba su camisa, sus manos. Había regresado, me flanqueaban las piernas y él parecía una piedra. Ni me sonrió ni me abrazó, como si le hubiesen congelado. Me asusté. Pensé que a lo mejor era por algún traumatismo o tal vez que había ensordecido, pero me daba igual. Lo importante era que estaba allí. Yo le cuidaría, le curaría. Muchas mujeres vivían con hombres en aquel estado. Yo los había visto,
pero de todos modos nos daban envidia. Todo eso pasó por mi cabeza en un instante. Se me doblaban las rodillas de la felicidad, me temblaban. Él estaba vivo. Ay, cariño, así es la suerte de una mujer. Enseguida se reunieron los vecinos. Todos se alegraban y se abrazaban, pero él nada, parecía una piedra. No abría la boca. Los demás se dieron cuenta. Yo, Iván, Iván, vámonos a casa. Lo que tú quieras, vámonos a casa. Me colgué de su hombro. Tan feliz era, pura alegría. Estaba orgullosa. En casa, callado, se sentó en un taburete. Iván, Iván, verás, no pudo continuar. Lloró. Iván, tuvimos una noche, una sola noche. A la mañana siguiente vinieron a por él. Golpearon la puerta. Él fumaba y esperaba. Sabía que vendrían. Me había contado poca cosa. No le había dado tiempo. Habían atravesado Rumanía, Checoslovaquia. Volvía con condecoraciones, pero también regresaba con miedo. Ya le habían interrogado. Ya había pasado por 2 inspecciones estatales. Le habían tachado por haber caído prisionero. Ocurrió durante las primeras semanas de guerra en las afueras de Smolensk. Cayó prisionero, pero debía de haberse pegado un tiro. Lo quiso hacer, lo sé seguro. Se les había acabado la munición, no tenían ni para combatir ni para quitarse la vida. Le habían herido en la pierna, en ese estado le capturaron. Ante sus ojos, el comisario político se abrió la cabeza con una piedra. El último cartucho había dado gatillazo, delante de él. Un oficial ruso no se deja capturar. No hay prisioneros en la guerra, hay traidores. Lo decía el camarada Stalin. Él mismo había renunciado a su propio hijo cuando éste cayó prisionero. Mi marido, mi... Los fiscales le gritaban, ¿por qué estás vivo? ¿Por qué? Él se había escapado, se escapó al bosque, se unió a los partisanos ucranianos. Cuando liberaron Ucrania, solicitó que le enviaran al frente. El día de la victoria se encontraba en Checoslovaquia. Le condecoraron. Tuvimos una noche. Si lo hubiese sabido, yo acariciaba la esperanza de quedarme encinta, de dar a luz a una niña. Por la mañana se lo llevaron. Lo sacaron de la cama. Me senté en la mesa de la cocina esperando a que se despertara nuestro hijo. El niño había cumplido 11 años. Sabía que se despertaría y me preguntaría. Lo primero que me preguntaría, ¿dónde está papá? ¿Qué le iba a contestar? ¿Cómo explicárselo a los vecinos o a mi madre? Recuperé a mi marido al cabo de 7 años. Durante 4 años, mi hijo y yo estuvimos esperando que volviera de la guerra y después de la victoria esperamos otros 7 a que volviera de la región de Colima, de los campos de prisión. Pasamos 11 años esperando. Mi hijo creció. Aprendimos a callar. ¿Dónde está tu marido? ¿Quién es tu padre? Cualquier formulario oficial incluía la pregunta, ¿hay algún prisionero de guerra entre tus familiares? Una vez se me ocurrió contestar la verdad y me negaron el empleo de señora de la limpieza en una escuela. No confiaban en mí para fregar los suelos. De pronto yo era el enemigo del pueblo, la mujer del enemigo del pueblo, de un traidor. Tiraron mi vida por la borda. Antes de la guerra yo era maestra de escuela. Me había graduado. Después de la guerra cargaba ladrillos. Ay, mi vida. Discúlpeme, sé que hablo de una forma incoherente. Mi relato es muy lioso. Me precipito. De noche yo solía. ¿Cuántas noches he pasado sola recordando mi vida? Y de día mantenía la boca cerrada. Hoy en día se puede hablar de todo. Yo quiero preguntar, ¿quién es culpable de que en los primeros meses de guerra millones de soldados y oficiales cayeran prisioneros? Quiero saberlo. ¿Quién decapitó al ejército antes de la guerra? ¿Quién los fusiló? ¿Quién los difamó y los tachó de espías alemanes, de espías japoneses? Yo quiero. ¿Quién depositó su confianza en la caballería Budioni mientras Hitler se armaba de tanques y de aviones? ¿Quién nos aseguraba? Nuestras fronteras están selladas. Y eso que en los primeros días de guerra nuestro ejército tuvo que ahorrar cada cartucho. Yo quiero, ya puedo preguntarlo, ¿qué ha sido de mi vida, de nuestra vida? Pero yo guardo silencio y mi marido también. Incluso ahora nos invade el temor. Tenemos miedo. Continuamos viviendo con miedo. Duele y es vergonzoso. Valentina Evdomikova Mba.
enlace de partisanos. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Gracias por llegar hasta aquí. Nos encontramos en el próximo episodio de Libros Hablados, con el final de La guerra no tiene rostro de mujer. Mil gracias a quienes nos califican y comentan. Ya saben que lo pueden hacer en nuestro correo electrónico libroshabladosfp@gmail.com o en la caja de comentarios de la plataforma en donde nos estés escuchando. Nos encuentras en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y Amazon Music, entre otras. También puedes hacer parte de nuestra comunidad uniéndote al grupo de Facebook Libros Hablados, Club de Lectura. Soy Johan Gualtero, transmitiendo desde la no siempre fría Canadá. Gracias por escucharnos. Este es el podcast Libros Hablados.